Hola, muy buenas tardes. En nombre de Librería Bonilla les damos la bienvenida a esta presentación de Flush de Francisco Casado. Para la presentación de hoy contaremos con la presencia del autor, Francisco Casado, de Astrid Velasco y de Mónica Arbeláez. Bienvenidos. Hola, muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias, Francisco, por la invitación. Soy muy feliz y además me hizo leerlo con muchísimo cuidado. Justo les decía hace rato a unos amigos, bueno, lo quiero tanto y lo respeto tanto que tenía que hacer una buena lectura. Espero que así haya sido. Pero bueno, es un honor y un placer estar aquí con ustedes. Gracias a la Librería Bonilla también. Les voy a leer porque como ando muy disperso últimamente, ¿no? Es un placer estar aquí y presentar a uno de los poetas más cultos que conozco y uno también que ha hecho en la poesía un espacio lúdico de experimentación. Flush, la plaquette de Francisco Casado que nos convoca hoy, fue publicada en 2023 por Toma Todo, Todos Ponen y se compone por 14 poemas. Siri Hosbeck nos dice en La mujer temblorosa o La historia de mis nervios que leer es una forma de vivir dentro de las palabras de otra persona. Y pensando en Frank, que es arquitecto, editor, poeta, promotor de memes y un amigo extraordinario con quien se emprenden pláticas inteligentes y divertidas, Francisco lo mismo puede llevarnos al territorio de lo excelso que al del albur, el chiste y la risa franca. Y déjenme decirles además que su sonrisa es una de las más bonitas que he visto porque expresa una alegría sincera, prístina y juguetona. En este caso, retomando Hosbeck, mi recorrido en esta lectura atravesó el camino trazado por Fran para ingresar a uno de los escenarios de mayor intimidad que conocemos, que incluso algunos podrían calificar de escatológico, el baño, el cual, sin embargo, es aquí un sitio de reserva individual e introspección que a la vez de reunión cogitiva, por ejemplo, en el poema Entras y tocan en código la puerta, que está en la página 12, en el que la poesía narra, porque aquí sí hay una narración de alguna manera, una narración poética, la historia de una pareja, que no sabemos quiénes son, que entra a un baño, que en ese momento está en un espacio público, que podemos imaginar una cena o algo así por la descripción del baño, a coger. Antes de leer Flush, y solo por escuchar de la plaquette, ojearla e imaginar la onomatopeya del agua yéndose con fuerza por el excusado para arrastrar hoyo adentro lo que se haya ahí depositado, supe que hallaría poesía sobre el baño, un lugar que podría parecernos a veces nada poético, sobre todo si pensamos en los baños públicos. No obstante, sabiendo que Francisco es muy culto, no pienso que sea fortuito que el título nos refiera también al vocablo en lengua inglesa sonrojarse o al título de aquella novela de Virginia Woolf en la que a partir de un perro, Flush, que se llama Flush, el cocker de Elizabeth Barrett Browning, una de las poetas inglesas más afamadas del siglo XIX, Woolf retrata la sociedad victoriana. Y bueno, me pareció que a cuento de lo de la plaquette de la que voy a hablar, queda muy bien esta parte de, de un soneto de Elizabeth Barrett Browning. Déjame contar las formas que mi alma puede alcanzar cuando nadie la observa, hasta los confines del ser y de la gracia ideal. Podría aplicar al baño. También pensé en la poesía que se escribe en las paredes de los baños públicos, los cuales, además de escenario, son hojas para escribir lo privado o para más bien publicar lo privado. La Flush de Casado es experimental, lúdica y dueña de una estética propia que nos lleva en momentos a conmovernos por encontrar la belleza en cosas que aparentemente no lo tendrían, como una espinilla, como en el poema Déjate en paz esa espinilla, que me encanta, es que voy a leer un pedacito porque es mi libreta, porque es un placer. Déjate en paz esa espinilla, la vas a hacer más grande, echará raíz y crecerá hasta florecer en primavera, donde los pájaros harán sus nidos y atraerán ardillas que traerán búhos, si acaso los carpinteros no llegan primero, arruinándole el plan a los leñadores.
déjate en paz esa espinilla o tendrás un ecosistema que no te podrás sacar del rostro. Ese poema me encanta. Ya me perdí. Bueno, que es uno de los mejores poemas de la Plaquette, o en el escenario de una obra negra, como se ve en el poema Es Verano, que está en la página 9. La Plaquette, compuesta por los poemas o antipoemas, pensando un poquito en pues estos antipoemas de Nicanor Parra y de toda esta cuestión, bueno, que se vuelve teórica después de un tiempo de lo que es el antipoema. Bueno, la Plaquette, compuesta por los poemas o antipoemas de Casado y por unas pocas fotografías de Raico Severiano, se distingue particularmente por el juego y se permite el abordaje de todo lo que no hablaríamos en una conversación con desconocidos. Mirarse al espejo y desear darnos, o en uno de los primeros poemas, no sé si es el primero, apretar las espinillas, como el que leí ahorita, elogiar las cucarachas, jalarle al excusado, hablar de cuando este espacio no es individual y se convierte también en el de coger, o en la acción de cagar, para lo que se repasan las historias famosas de situaciones del baño. Me encantó un poco que el concepto alrededor del cual gira todo sea un espacio que es tan importante para todos nosotros y que tiene toda esta cuestión de privada y también, bueno, no colectiva, porque no entramos 18 al baño, pero sí puedes entrar, ¿no? O sea, a veces las amigas que entran juntas al baño, pero bueno, es un espacio muy importante de la intimidad, también de la introspección y hasta de la lectura, ¿no? ¿Cuántos están o estamos leyendo en el baño? Pero bueno. Para la antipoesía todo está permitido. Con influencias variadas y mezcladas, creo mirar aquí huellas de Nicanor Parra, de Papasquiaro, de la poesía argentina de los 90, que hizo esto de mirar estos objetos comunes y cotidianos, volver a ellos y hacerlos tema de la poesía, al movimiento Hora Cero, que postuló la poesía de la calle y un lenguaje sencillo, popular, directo, y un equilibrio, que eso lo encontré aquí mucho, un equilibrio conflictivo entre lo culto y lo popular. Que bueno, aquí sería un equilibrio conflictivo entre lo culto y lo cotidiano, ¿no? Lo totalmente cotidiano, como puede ser esto de ir al baño. Casado cuestiona el canon de lo esteticista y posa su mirada por el presente y sin embargo no mencionado el baño. Si pensamos que la poesía y la antipoesía construyen imágenes que se contrapuntean con conceptos poderosos, aquí Casado muestra la maestría al edificar estética y paradójicamente, por ejemplo, en estos versos. La rebelión del bello, del poema Está bien, está en la página 9, el de, que ya les dije, de la espinilla, que tiene esta parte de echará raíz y crecerá hasta florecer en primavera. Son imágenes hermosísimas, potentes, y que estamos hablando de una espinilla, ¿no? O el ecosistema en el que va a quedar tu cara si te estás apretando la espinilla. Bueno. O el poema Es Verano, que también es una maravilla. ¿En dónde está? Página 9, es la misma página 9, que también me gustó, pero bueno, ya nada más prometo que es el último que leo, porque Casado sí que no los tiene que leer. Es verano, la humedad penetra, nieva yeso, las varillas exhiben su costado al tacto incrédulo, cicatrizar es cosa de tantita pintura. Entonces hay también una ternura en la imagen, ¿no? Es una imagen fuerte, ¿no? O sea, de la cicatriz, como cubrir con pintura esta obra negra, bueno, el zarra, como se llama más, pero bueno, es una imagen hermosa, poderosa y juguetona también, y tierna. Respecto al ritmo, cabe decir, y sin ocupar más tiempo aquí, que Francisco lo domina y también lo rompe a placer, porque encontramos aquí una oralidad imaginada. Hay algunos poemas que podemos casi imaginar las dos voces que están ahí, como de sexo en el baño, ¿no? Que está incluso
la pronunciación, ¿no? La división silábica de la pronunciación. Entonces, bueno, el ritmo, Fran lo domina y también lo rompe a placer porque encontramos aquí una oralidad imaginada que acelera o ralentiza lo dicho según cuando utiliza versos largos y otros muy cortos. A veces el verso es una sola palabra junto a un verso mucho más grande. Y entonces esto en la lectura, sobre todo en la lectura en voz alta, crea velocidades. El ritmo en la plaquette me recordó el del bebop, con ese frenesí individual que acuerda con los demás instrumentos o músicos integrantes y crea desequilibrios asombrosos. Muchísimas gracias y felicidades. Muchas gracias, Astrid, de verdad. Estoy muy contento de estar aquí con ustedes y agradecerle nuevamente a Astrid por sus palabras, por acompañarnos. Y bueno, yo le paso ahora a Moni el micrófono. Buenas tardes para todos. Es un honor estar aquí con Astrid, con Francisco. Muchas gracias a la librería, también por el espacio y a ustedes por la presencia que es muy valiosa para Francisco y para nosotros. Bueno, antes de iniciar mis breves apreciaciones sobre la plaqueta de Flush, quisiera introducir a Francisco desde un punto de vista más como antibiográfico, dado pues el motivo de la plaqueta, ¿no? De Flush. Bueno, Francisco Casado es melómano y amante de Juan Gabriel, es arquitecto de profesión, escribe para olvidar que paga impuestos, le gusta desayunar chilaquiles verdes y actualmente se dedica a restaurar iglesias con la ilusión de cobrarle favores a Dios. Sí. Vale, sí, ya entramos en el ambiente de Flush para reírnos un rato. Vale. Quisiera iniciar, Francisco, preguntándote ¿por qué escribir sobre los baños? Francisco anteriormente había publicado un poemario titulado Para mirar los pasos. Me parece muy interesante que desde su visión como arquitecto pues tenga esa perspectiva de los espacios. Para mirar los pasos era más una escritura del afuera, ¿no? De la calle, como un caminante, y ahora nos encontramos en un espacio privado en el que pues desde la primera lectura me reí mucho, de verdad, y pues quiero preguntarte, ¿por qué escribir sobre los baños? Bueno, ahí muchas gracias, Moni, por la presentación. Pues básicamente escribí Flush un poco para zafar esta como desolación que tenía, es que de repente me sentí muy abrumado de que pues casi la gran mayoría de la oferta poética que de pronto he conocido y me han recomendado y demás, siempre se caracteriza por temas fuertes, por discursos muy emotivos y sobre todo tocar temas difíciles, ¿no? La muerte, la violencia, las desapariciones, etc. Llegó un punto en el que me sentí ya tan abrumado por eso que encontrar de pronto, como bien decía, a Parra, a encontrar a Francis Villon, a muchos de estos otros escritores que ocuparon la palabra para burlarse incluso de estas desventuras, sentí un poquito la idea de que podríamos encontrar algo y un tanto quizás fue jugar a lo seguro, porque que de pronto da más risa que lo escatológico, ¿no? Lo ha demostrado Adam Sandler. Siempre que haya un chiste de gases, siempre va a haber un éxito de por medio, entonces por ahí un poco jugué con ese, con ese precepto y creo que no solamente me ayudó a quitarme unos pesos de encima, sino que encontrar una dimensión bien interesante que
de por sí parece sencillo, pero es muy complicado hacer reír a la gente. Es muy complicado encontrar cómo caer en esa parte donde sí se sienta la risa real, la risa que les nazca naturalmente y no lo que le llaman esto de las risas enlatadas, ¿no? De los programas de televisión, que se ponen al fondo siempre de un mal chiste. Vale, ya que abordas el chiste, ¿no? Dentro de la plaqueta, me parece muy admirable cuando leí Flush, la forma en que abordas ese tema, ¿no? Del baño, de lo asqueroso y no caer tanto en ese lenguaje un poco soez, ¿no? Que implica el espacio, ¿no? Eso me parece admirable porque podrías haber caído en el chiste fácil de decir, no sé, pedos, sí, hablar de esas palabras que no están allí, o sea, solamente una, ¿no? Creo que cagar fue una de esas palabras que pues me causó cierto asombro, ¿no? Porque no cayó en ese mecanismo de la palabra sencilla que amerita ese espacio. Entonces, me pregunto también, ¿cómo fue ese tratamiento del lenguaje, esa escogencia de las palabras, ¿no? Y también revisando la plaqueta me di cuenta de esos mecanismos del humor, como la ironía, ¿no? También esa posibilidad que es bellísima, a mí me fascina, de Flush, y es la potencia que tiene en cuanto a su sonoridad visual. Desde el mismo título, nosotros pues nos damos cuenta de Flush, como un sonido, ¿no? Una onomatopeya que se extiende y visualmente pasa dentro del poemario. Por ejemplo, en el poema que precisamente convoca a la plaqueta Flush, aparece esa expansión de la palabra visualmente y me gusta mucho porque es como volver al juego, como decía Astrid en su reseña, es volver a jugar con el lenguaje, con los sonidos, ¿sí? Entonces, para mí es muy meritorio porque no es sencillo, ¿cierto? Y en ese sentido, también me encontré con un diálogo muy interesante entre referencias, como bien decía Astrid, que es el memeólogo. Sí, efectivamente aparecen memes dentro de Flush y realmente pues yo he dialogado esto con Fran y pues a veces choco con ese tipo de intentos, ¿no? De conciliaciones con la poesía, pero esta vez me pareció que no está, no es traída de los cabellos, no es forzada, sino que atiende a una intención en su proyección de expresión. Entonces, por ejemplo, aparece el meme de Droid que aprueba, el meme de Drake que desaprueba, entonces yo como que, ¿qué? Sí, a mí me tocó buscar eso que somos contemporáneos, pero pues sí, yo decía que sí, que me estoy, fue algo nuevo, fue un acercamiento de exploración, se evidencia bastante, y también de irreverencia de la poesía, como también lo comentó Astrid en su reseña. Ahí existe como una conciliación, un equilibrio entre ese dejar acceder esas referencias populares, digitales, con referencias históricas. Por ejemplo, aparece en un texto Agamenón y aparece Jim Morrison y aparecen varios personajes de la historia que pues no sé cómo fue esa conciliación, sí, cómo fue esa conciliación entre esos referentes. Me gustaría que por favor nos contaras más al respecto. Gracias. Sí, pues justo ahí algo que, por ejemplo, he estado recientemente discutiendo mentalmente conmigo mismo. O sea, no piensen que esquizofrénicamente me pongo a hablar solo, sino más bien como a tratar de ir escribiendo cosillas pensando en otros autores, en otros poemas. Justo qué es lo que haría, qué es lo que hace lo cotidiano, pues digamos es el día a día de cada persona, pero en realidad, ¿qué define lo cotidiano? Pues hay un punto, pues, quién lo está escribiendo y desde dónde también, para decir que forma parte de ello. Y
justo en este punto topé un poco con pared en el voltear pues digamos, al espejo mismo y decir, bueno, yo lo que hago diario frente a ese espejo, en ese baño, ¿qué tan realmente ocurre en otros espacios, con otras personas? Me hice más la pregunta de, bueno, ¿qué hacían entonces antes, no? Y un poco, sé que es muy anticlimático decirlo, pero de verdad me puse a buscar así en Google muertes famosas en el baño. Y poco a poco irónicamente sí hay, hay gente que se ha puesto a hacer esas investigaciones. Y de ahí un poco fue ir encontrando parte de ellos, también retomar muchas referencias, pues sí, cultas populares, digamos, por ejemplo, esta presente obra de Jean-Paul Marat, de su muerte en la tina del baño, que yo siempre pensaba que era como una representación muy teatral de algo, y de repente me dijeron, no, es que el señor tenía una enfermedad y se tenía que dar baños de sales y aprovecharon para matarlo en el baño. De repente fue como, vaya, eso es un poco más de lo que creo que cualquiera de nosotros podría buscar para hacer un ajuste de cuentas, ¿no? Incluso, y también pues esas otras cuestiones muy populares, ¿no? Lo del tigre de Santa Julia, incluso eso, sobre todo cuando esta mención de lo de Elvis, es que sí, siempre lo han parodiado muchísimas veces. Incluso no me puedo quitar de la mente, alguna vez en un video, creo que de Eminem, hace eso justamente, se disfraza de Elvis y está como encerrado en un baño, ahí como que tratando de forzar su muerte, pero que en realidad nada más está fingiéndola para después distraer a los medios y seguir con su vida normal. Pues ha sido todo un poco de esa experimentación de alejarse de lo más, digamos, no tanto como recurrente, pero sí un poco ir en contra de la tendencia un tanto, para quizás encontrar menos ruido y poder moverse como con un poquito más de holgura, porque de repente siempre queda ahí en el fondo del oído como esta premisa de, bueno, pero los Simpsons ya lo hicieron antes. Entonces, o sea, decir, no, vamos a escribir un libro sobre desaparecidos. Híjoles, que ya hay como 20 libros de eso. No se niega el hecho y se reconoce siempre también el trabajo, pero necesariamente qué tanto ocupa eso, ¿no? Y un poco citando a Raúl Zurita, que hace una mención muy interesante en un documental que le hicieron de su vida, decía eso, de pues uno escribe desde el dolor, desde lo que le aqueja en la vida, pero si uno quiere ir a buscar el dolor, lo va a encontrar y lo va a encontrar muy pronto, pero no vas a escribir nada. Es como otra situación extraña entre que llega y uno lo busca y de pronto pues se ve ahí presente, ¿no? Yo también ahí, digamos que en esa parte encontré un baño muy cómodo donde sentarme a pensar en lo que es Flush y lo que ha sido todo su proceso. De acuerdo, ya que abordas la idea de la literatura para llorar, ¿no? La literatura que pues nos permite expresar esa violencia, sí, ese dolor, ese duelo, sí, esa forma de catarsis desde un punto de vista más del llanto. Aparece Flush con su tono humorístico para hacernos reír, y ese fue uno de los aspectos que dialogamos. Francisco
Bueno, en Colombia tuvimos la fortuna de tener a Francisco presentando Flush, y allá surgió esa discusión en torno a que no estamos acostumbrados a reírnos, ¿sí? Y más por todo lo que circunda en Latinoamérica y en el mundo en general, ¿no? Como que estamos ya somatizando bastante la violencia, que llega a un punto en que pues no toca nuestras fibras, y pues no estamos acostumbrados a eso, siempre es como a cierta forma de tocar la llaga, y simplemente dejar ser las lágrimas, ¿no? Entonces, sí quisiera resaltar como ese valor que se tiene también para hacer literatura y poesía que nos haga reír, y también nos hagan olvidar esas penas, que es importante. Y bueno, ya quisiera preguntarte, Francisco, en torno al formato de la plaquette que permite publicar en esta forma. ¿Qué te permitió, qué consideras al respecto de las plaquettes? Bueno, pues creo que las plaquettes son, digamos, como el origen y serán el mismo final de muchas eras de la literatura. A día de hoy, digo, entre muchos de los que están aquí presentes y los que nos ven, que están pues buscando desarrollarse dentro de la literatura, de la poesía, pues, sabrán de qué les hablo cuando al ver de pronto convocatorias para algún tipo de apoyo, algún tipo de concurso, la extensión se vuelve abrumadora, ¿no? 50, 60, 80 cuartillas, y de repente nunca falta está el premio tal, híjole, pero no llevo ni 2 cuartillas, ni tengo ni la idea lista todavía para hacer esto, y cierra en 15 días, ¿no? Nunca falta. Entonces, el espacio de la plaquette permite, pues, no solamente hacer un primer acercamiento a qué está haciendo uno, a hacer una autoevaluación muy interesante, sobre todo también a exponerse de una manera que no necesariamente pues implica una gran, digamos, como maquinaria detrás, sino que se vuelve bastante económico en el sentido de su producción, de su paso entre manos de amigos, entre otros, incluso hasta, no me imagino, me gustaría preguntar eso de pronto, de si cuántas de estas copias no se han robado en algún momento, ¿no? O se han quedado traspapeladas. Y que lo vuelve, yo creo que un punto pues enérgico para ensayar bastante. Y pues a final de cuentas, como les comentaba, este es el génesis de mucha de la literatura mexicana en sí, desde las novelas por entregas en los periódicos, a los que eventualmente algunos poetas se habrán ¿cómo se llama? Arriesgado a hacer unos tirajes de sus primeros trabajos, y de ahí eventualmente como hacer ese punto de toque, de decir qué tanto sí puede ser esto. Y algo que de pronto pues también agradezco mucho del taller Canciones Tristes, que es el espacio editorial que lleva esta colección que se llama Toma, Todo, Todos Ponen, es justamente esa apuesta de buscar las cosas que no entran en estos espacios como tal, ¿no? Que de pronto yo no me imagino Flush cómo hubiera entrado en algún otro texto. Alguna vez lo envié a una convocatoria y no pasó nada. Y yo digo, supongo e imagino que pues también quien lo lee puede decir, bueno, pues está un poco mal de su cabecita este autor para escribir sobre los baños, ¿no? Pero vuelvo a lo mismo, ¿no? Pone en perspectiva de que tal vez todo tiene una posible salida, incluso
no tiene que ser como la gran obra manufacturada, sino que simplemente cumplir con lo necesario. Y ya de aquí será lo que venga, ¿no? Alguna vez también me preguntaron esto, ¿no? ¿Habría una continuación? Porque siempre veo que hay más todavía de dónde sacar. Y sí, en algún momento me pensé eso, incluso de, pues, ¿cómo se llamaría, no? Flush 2, La Venganza, o qué. Entonces, es algo que sigue como en proceso. Ahí veremos qué nos depara. Así que, si alguien quiere arriesgarse a hacer una versión 2 de Flush, patrocínenos. Entonces, ¿no? Y creo que es algo a lo que podemos volver en muchos sentidos, tanto en los proyectos editoriales de las revistas, en los proyectos autogestivos, incluso eso. Se puede hacer como simplemente un divertimento, ¿no? Y de ahí todo puede suceder. Antes de dar paso a las lecturas de algunos de los poemas y también de las preguntas o comentarios que tenga el público, quiero hacerte dos preguntas antes de terminar. Y la primera tiene que ver con ¿en qué aspectos crees que se debe hacer flush en la poesía? Es decir, ¿a qué se le debe hacer una descarga? Ay, no lo sé. Quizás al pensar que a las ideas de que no se puede escribir de cualquier cosa y a la cuestión de que puedan decir que cualquier persona no puede escribir, ¿no? Creo que eso es algo que a día de hoy podemos ya decirle adiós por el agujero, debido a que ya, digo, yo un poco peco de esa parte. Yo no estudié letras, pero me he decretado como lector durante muchos años, y hasta que empecé a sentir esa cosquilla de qué hacer más, porque quería ver algo que a mí me hubiera gustado leer y quizás ofrecerlo como una vía, es algo que sentí que vale la pena también ir haciendo. Y creo que hay obras para lectores siempre, solo que pues casi como en las citas a ciegas, pues hay que tener un poquito de fe y esperar a que llegue alguno indicado. La última es ¿por qué leer poesía en el baño y no morir en el intento? Porque cuando se va el internet y ya leíste todas las etiquetas de todos tus shampoos, se vuelve atractivo decir, bueno, son 15 minutos, no hay problema. Nada más uno no se arriesguen a irse con la Ilíada al baño, porque si no, va a ser un tema. O de ahí, y eso se ve que siempre es un tema pero pueden saltarse la lista de los barcos, eso sí, no se pueden poner en problemas. Creo que es una parte muy divertida, es una parte interesante, justo eso, ¿no? Como evadir, ahora sí que sí, totalmente la realidad, porque creo que el baño ahí, lo mismo que decía Tanizaki, o sea, se vuelve un espacio fuera del espacio de la casa y de donde esté. O sea, uno ahí sí de repente entra en esas cavilaciones muy profundas. Por eso hay gente que se queda bañándose media hora porque está pensando cosas en la regadera. También habemos quienes nos quedamos así escribiendo la siguiente idea que viene ahí. Sobre todo porque también es un momento muy físico, realmente físico, donde uno se desnuda completamente y pues ahí ya no hay de otra. Y pues hay que tener bastante habilidad para no caerse si uno sale corriendo. Creo que
Pues un poco eso, tomarse el tiempo, tomarse un cierto tiempo para disfrutar estas otras cosas que pues ya casi se nos están acabando, de los tiempos libres, de las salidas, de los parques. Quizás el baño, y ese podría ser algo del siguiente Flush, ¿no? El baño como esa última frontera de libertad. Porque hay gente que cobra su salario por ir al baño. Hay una parte muy interesante de eso, pero ya será para otro momento. Así que disfrútenlo. Disfrútenlo así de... Cuando les pregunten a dónde vas, voy a leer algo de poesía. Y ahorita regreso. Y bueno, ahora la invitación es para que por favor nos deleites con tu voz y nos compartas algunos de tus textos, de tus poemas. Bueno, pues así de... Esto es lo del que... Este es uno muy trillado de pronto para los que estuvieron en esa época del Atari y de ir a gastarse el cambio de las tortillas, sabrán de lo que estoy hablando. Que dice: ¿y si te peinas de lado? ¿Y si te peinas del otro lado? ¿Y si te peinas para arriba? ¿Y si te peinas para abajo? ¿Y si te peinas arriba, arriba, abajo, abajo, izquierda, derecha, vea, está? El que le comentaban de la rebelión de los bellos es algo que yo me reí mucho, de verdad parecía un loquito del centro, riéndome después de haber leído y releído esto. Dice: está bien. Si la rebelión del bello no cede, depílenlos a todos. Luego, este es uno que a mí me encanta mucho, la verdad lo disfruté mucho al hacerlo, que se llama Cucaracha, Cucarachita. Cucaracha, cucarachita, relámpago fugaz de coladera, ¿qué mano o luz proyectaría tu figura al escenario cavernoso? ¿En qué perfil o sobrenombre escondes el ardor de tu sonrisa? ¿Cuántos seguidores tienes? ¿Cuántas menciones? ¿Qué software craqueado puede trocear los músculos de tu alma? Y cuando llegan los likes, ¿qué temen los ojos? ¿Qué teme la boca? ¿Cuál fue la culpa? ¿Cuál su condena? ¿Qué depravación tienes en mente? ¿Cuál fue el baño? ¿Qué perfil se atrevió a responder un emoji de vómito? Cuando los cometas arrastraron tu vestido y limpiaron de sarro los azulejos, ¿sonreíste por compromiso? Zuckerberg. Cucaracha, cucarachita, relámpago fugaz de coladera, ¿qué mano o luz proyectaría tu figura al escenario cavernoso? Aquí dentro todo puede colgarse. Toallas, papel higiénico, extensiones, llamadas, ropa mojada. Aquí dentro el peso de los vellos deja ver cómo cuelgan pechos, vientres, testículos, papadas, brazos, lóbulos. Todo puede colgarse aquí dentro. Hay espacio suficiente incluso para los suicidas. El que les comentaba, Mónica, que es una historia muy divertida. Este poema está basado en los Tiny Toons. Algunos se acordarán de ellos, sobre todo el capítulo de Pluck, cuando aprende a ir al baño. Y el título es Flush. Flush. Los ideales revolucionarios se fueron por el agujero. Flush. El romanticismo se fue por el agujero.
Flush. La política liberal moderada se fue por el agujero. Flush. Los sistemas sociopolíticos se fueron por el agujero. Flush. Slavoj Žižek no pudo irse por el agujero. Hacía capitalismo. Y ya para ir cerrando estos últimos dos. Este se titula En el baño. En el baño, Agamenón recibió 3 golpes vengativos y su muerte se volvió tragedia. En el baño, Aón mató a Eglón a puñalada zurda y desencadenó una masacre. En el baño, Jorge II de Gran Bretaña sufrió un desgarro de aorta y su muerte cambió la historia de la medicina moderna. En el baño, Jean-Paul Marat fue apuñalado en la tina y su muerte inició la Revolución Francesa y se volvió uno de los cuadros más reconocidos de Jacques-Louis David. En el baño aprendieron al Tigre de Santa Julia y se hizo leyenda y lo hicieron película. En el baño de la estación Penn de Nueva York, Louis E. Kahn murió de un infarto y su hijo hizo un documental y viajó por el mundo y descubrió la maestría arquitectónica de su padre y su segunda familia. En el baño, Rubén Fonseca escribió sobre la copromancia, que por suerte nunca se volvió tendencia. En el baño encontraron, respectivamente, los cuerpos de Elvis y Jim Morrison. Solo a uno se le ha parodiado por ello. En el baño, Junichi no Taizaki elogió su penumbra como el sitio perfecto donde meditar y sigue en lo cierto. Y ya para cerrar, dice este último tema, el poema. El límite de todo placer comienza en su capacidad de hacer daño, del estar sentado en el inodoro, del bañarse, del lavarse los dientes, del rutinario cuidado de la piel, del desmaquillarse, del intento de suicidio, comienza pasados 15 minutos. Muchas gracias. Bueno, no sé si alguien quiera preguntar algo que quieran o comentar. Aprovechando, si les interesa adquirir una copia de Flush, la pueden comprar aquí directamente en la librería Bonilla, su librería de confianza. Y aprovechen que estamos aquí para, si quieren, una dedicatoria especial con un sanitario, con un inodoro kawaii para su portada. ¿Sí? ¿Cómo ha cambiado tu perspectiva ahora de ir al baño después de escribir? Tengo miedo de salir escrito yo también en mis propios textos. No, justamente sí, digamos que algo que en la carrera de arquitectura, sobre todo allá en el Poli donde cursé la carrera, que fue siempre así insistente el asunto, era de hagan los baños lo suficientemente dignos, hagan los baños dignos, porque esa como constancia no es nada más el hecho de que se vean bonitos, sino que funcionen, que la gente que incluso va a limpiarlos lo pueda hacer de una manera digna. Entonces, creo que refuerza, hacer Flush refuerza como ese punto, y es un poco vergonzoso decirlo, pero ya incluso he estado empezando a sacarle fotos a los baños, los lugares donde visito, porque hay detalles preciosos que valen muchísimo la pena. Por ejemplo, estuvimos en la boda de uno de mis primos en Querétaro, en un viñedo, así, detalle soberbio. En los gabinetes de los mingitorios tiene una plaquita para que coloques tu copa, para que se agarre tu copa. Yo me quedé así de, esto es magnífico. Son ese tipo de cosas. Vuelve a ser eso como que
digamos que si yo hablara alemán o Rilke hablara español, creo que estaría orgulloso de esto, porque si encontramos cosas en algo incluso tan complejo como es y tan íntimo como es el baño, creo que me sigue dejando abierto en esa posibilidad de experimentar, de dejarme exponer ante más cosas. A veces cobra factura porque ahora me he vuelto más sensible a los comerciales con perritos. Lloro cuando los veo. Entonces, pues una de cal por dos de arena, ¿no? Tiene todo su punto. Y creo que espero un poco que lo que pueda hacer de pronto Flush es decirles, pues, atrévanse a hacer un poco de este juego, ¿no? A decir, pues, claro que sí puedo escribir sobre mis calcetines dispares o cualquier otra cosa. Muchas gracias. No sé si alguien más quiera hacer una pregunta, o más que una pregunta, tengan un comentario. Sí. No se sientan cohibidos. Estamos en un momento de apertura. Imagínense que todos estamos sentados en el mismo baño. No, fíjense que sí es algo que sí existía, sí, en los conventos. En la antigua Roma, pues era de, pues pasabas al baño, ¿qué pasó, vecino? ¿Qué pasó, vecino? Sí, está bonito su ropa interior, vecino. ¿Cuándo me la presta? Los victorios de hombres también, ¿no? Bueno, sí. Sí, claro, ¿no? También no sé en qué momento se volvió tan pudoroso el asunto, pero tiene muchas posibilidades y creo que irónicamente estamos un poco volviendo a eso porque ahora ya viene esta pues nueva corriente de los baños mixtos, porque también ya no es fácil económicamente poner baños para todas las personas. Entonces, creo que involucra también a un cambio a través de mentalidad de, pues sí, ser más respetuosos de ese baño. Pero sí, entonces no sé si alguien más quiera preguntar algo, comentar algo. Sí. Es que encuentras en este trabajo que estás haciendo un punto de equilibrio muy interesante, ¿no? Porque entre hablar de algo que es eminentemente escatológico, no necesariamente debería de verse así, porque todas las personas lo hacemos. Sí, algunos se toman más tiempo, otros menos, unos más seguido que otros, pero es algo que a todos nos sucede, ¿no? Pero es interesante cómo llegas a este punto de equilibrio de hablar de este tema sin caer en esa provocación que pudiera ser como el camino fácil que mencionaba anteriormente, Moni. Entonces eso me resulta muy interesante. Creo que queda más en un comentario más que una pregunta. No, muchas gracias. Y sí, justo creo que tiene mucho que seguir como dando vueltas esa parte de cómo no caer en la provocación del chiste fácil, sino ser lo suficientemente crítico en cómo abordarlo para que no solo entregue el mensaje y que a su vez pues se siga como acomodando dentro de de su aura, digamos que es estar dentro de esta cuestión del baño. No sé, Moni, o ¿quieran agregar algo más? A ver, Sí. Te quiero hacer pues, un comentario y luego una pregunta. Ok. En la Facultad de Ciencias de la UNAM, por si algún día van a hacer un recorrido turístico, además a esto que hablamos de la cultura, ¿no? Una de las cosas que se ha preservado, además de todo, o sea, siempre hay remodelaciones y toda la facultad, algo que está ahí desde hace como 35 años es en uno de los baños de hombres, me dicen, porque yo no he entrado. Dice en la pared, estás tocando la flauta mágica.
Entonces, ve a ver. Y una pregunta. En el baño, como lo entendemos ahora, en este siglo, en estos días, para ti, si quitara yo los espejos en el baño, ¿seguiría siendo para ti el mismo espacio que te provoca esta creación, esta introspección? O sea, ¿qué papel juega para ti los espejos en el baño o el espejo en el baño? ¿No? Cada quien tiene el número de espejos que quiere o que el inquilino anterior te dejó ahí. Claro. O el espejo es no aporta tanto para esta cosa que te genera a ti la creación. Pues tiene ahí un punto interesante que jugar siempre el espejo, porque sí toma pues, digamos, un protagonismo de pronto un poco lejano. O sea, no está, en muchos de los textos, muy al principio está ahí presente, es justo el elemento clave. Pero digamos que a la larga el espejo se vuelve nada más como algo que está como haciendo testimonio. No está tanto, digamos, que influyendo en si cambia o no una cosa. Solo está ahí también siendo un espectador más, como lo hace la típica matita de plantas en un zapito que tenemos ahí luego en el baño, o ¿cómo se llama? La decoración donde se pongan o guarden los rollos de papel. No creo tanto que de pronto cambie muchísimo, y justo al principio sí es, digamos, como chocante el entrar a un baño sin espejo, pero a la larga de pronto lo ve uno como de, pues, tal vez no debería de marcarnos tantísimo, quizás no adentro del baño, porque se hace más problemático la distribución, sino que necesariamente, no creo que el espejo tenga que ser un elemento vital en un baño. Siento más que, justo lo que les decía, que tenga la suficiente flexibilidad para, pues, uno poder entrar, uno poder sentarse, uno poder estar como que viendo de, lo único que pasa del tiempo es si se oscurece o sale más luz de las ventanas, y de que se ventile bien. Eso tiene que ser primordial. Pero vale mucho la pena, incluso eso. Hay hasta imágenes muy interesantes, ¿no? De baños que les quitan los espejos, nada más les ponen un post-it que dicen, ¿te ves bien? No sé. Sí. Bueno, al principio del poemario hay, bueno, ya dijimos que hay todo un reto al canon de esta tradición lírica, que puede ser además sobre todo sufriente de la poesía. Pero al principio de este poemario, ahí hay un yo lírico, o sea, bueno, no hablas de yo, pero hay una persona que se está mirando al espejo, ¿no? Que ve la espinilla, y de pronto es como si la mirada se posara ya en los objetos y las cosas, y después vuelve de alguna manera a las personas, pero ya en esta cosa de la historia, del diálogo de los que están ahí, entras y tocan en código y todo esto. ¿Fue algo que construiste pensándolo desde un inicio en una estructura de la plaqueta, o tenías los poemas por separado y los ordenaste nada más? Es una excelente pregunta, justo para que vean que así de como este programa de El Mago Enmascarado lo hizo de nuevo. O sea, detrás de la producción, de pronto hay veces cosas que parecen muy sencillas, porque en realidad así a veces son. Estos poemas fueron surgiendo de manera esporádica, de manera distante, y un poco a raíz de un taller con Saúl Ordóñez, pues fue justamente uno de los primeros momentos en los cuales, pues,
digamos que me sentí también inspirado porque la poesía de Saúl Ordóñez es bastante compleja en sus temas, en la propuesta que hace, por ejemplo, Jeffrey, que hace todo un poemario alrededor de la imagen de Jeffrey Dahmer, o en el caso de Via Crucis o Trompa de Perro, que incluso pues provocan más allá de lo normal, ¿no? Sale bastante de la tónica y eso también me dio una confianza de decir, bueno, ¿por qué no juntarlos, estos poemas, juntar este espacio que no está tan trabajado o tan, digamos, explorado, que bueno, ahí es un poco pecar de inocencia porque sí hemos ido platicando de que sí, el baño sí existe en las películas, existe en el teatro, en la literatura, pero a veces es como un personaje que está ahí, fugaz, ¿no? Pero ahora digamos que darle ese protagonismo sí se ha vuelto complicado. Y un poco recordando esas sesiones con Saúl, fue un poco esa parte, el reto de decir, bueno, si vamos a entrar desde aquí, hay que dar un giro importante, hay que dar una distancia importante entre lo que yo percibo que es y lo que puede construirse a partir de lo que ahí está presente, ¿no? Y recorrer muchas otras áreas. Fue un tema de estarlo dialogando entre él y yo, entre otros amigos también, hasta el punto que pues salió la oportunidad de presentarlo a la plaquette y pues la parte editorial nos dijeron, sí, así, eso está bien, nada más vamos a ajustar con respecto al tamaño de la caja del texto y de ahí vamos a arrancar, ¿no? Y ha sido como una gran alegría justo dar cuenta que a veces de lo que uno quizás no le tiene tanta fe, es lo que de pronto da más resultados. Y sigo en la misma disposición de decir que disfruté mucho hacerlo, sobre todo creo que fue una de las claves, el disfrutarlo, es decir, que esto puede ser notable. Yo me sentí conforme con eso y con eso creo que me quedo para que lo vean ustedes y pues eso, ¿no? Ya al final, esto quien lo juzgue, lo juzgará como quiera. Yo por mientras me voy por bien servido porque se rieron, porque cumple con el objetivo que es esto. Yo les decía a unos, por ejemplo, a Fran, a ti, el objetivo de Flush es que la gente se cague de risa. Y si eso lo puede hacer como una serie de poemas sueltos, leídos en una presentación un poco aleatoria, pues qué mejor, ¿no? Para mí, creo que cumple con su cometido. Yo quiero decir algo, que el índice, si lo lees como poema, también funciona. Y hay otro poema que si lo lees también de maneras distintas, también funciona. Es el de un baño, un búnker. Sí. O sea, de un baño, o sea, como leer las que están hacia la, sí, a la izquierda y las que están, pues bueno, nada más eso que me hizo jugar a mí también como pues, estas formas de lectura. Sí. Pues, ¿algo más? Sí, claro. Pues, un comercial y una sugerencia. Fran es de las personas más hábiles para hacer poesía no creativa, o métodos de escritura no creativa. Entonces, bueno, ese es el comercial. Si pueden, presionenlo para que dé un taller de eso. Entren al taller. Está padrísimo el de WhatsApp. Sí. Y la segunda sugerencia, ahorita que estaban hablando de Flush, me acordé que Domingo Argüelles tiene un compendio de poesía, de grosera, no recuerdo cómo va, pero tiene un apartado sobre lo que él fue recopilando escrito en los baños.
Entonces, pues mi sugerencia para ti es, si vas a hacer un Flush 2, como sea, Sí. por favor, usa tus Claro. habilidades de poesía no creativa para eso. No, sí. Sí, eso es un poco, digamos que la idea es eso, ¿no? Seguir como investigando, nutriendo esto y pues ver qué se depara. Ya más en forma, quién sabe, tal vez este es el proyecto de toda una vida, no lo sé. Veremos qué pasa. Pero muchas gracias por el comercial y el comentario, sí lo voy a buscar para verlo. Si no, y también se reciben pues todas estas sugerencias. Nada más no manden nudes porque no las voy a recibir. Pero bueno, no sé si haga algún paso más. Si no, pues nuevamente pues, yo sigo muy contento, estoy muy agradecido por tenerles a todos ustedes aquí presentes, tomarse el esfuerzo de venir hasta acá a escuchar un poco de poesía escatológica, a compartir. Sobre todo, pues también agradecerle mucho a Manuel Illanes por la invitación para el espacio, a la librería Bonilla, a todos los miembros que conforman la librería Bonilla y que hacen que pues este espacio siga trayendo más ofertas, tanto en publicaciones, en autores, en editoriales, que sobre todo eso, ¿no? El impulsar a la edición independiente es un gran aliciente. Y sobre todo también agradecer a las presentadoras del día de hoy, Astrid Velasco, por favor, regalen un aplauso a Astrid por toda su generosidad con palabras, con amistad, y también a mi querida Moni Arbeláez, que también vino casi una importación desde Colombia, también para estar aquí con nosotros. Y pues ya, casi como que me siento padre, y así que pues podemos irnos en paz. Sí, pueden disfrutarlo, y pues aquí en Librería Bonilla pues pueden también conseguir más copias si no pudieron estar el día de hoy. Y pues llévense su Flush al baño, déjenle una copia en su baño, a ver qué dicen sus visitas. Muchas gracias a todos por estar.